¿Cómo cambiar la base o un logaritmo? Hoy día vamos a aprender a utilizar la fórmula que cambia la base de los logaritmos. Esta es la fórmula que usamos para cambiar base. Acá tenemos un logaritmo en base A de B y queremos cambiarla a otra base, por ejemplo, la base C. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una división y una división de dos logaritmos. Logaritmo en base C en el numerador, logaritmo en base C en el denominador. C, recuerda que es la base a la que queremos cambiar. Y el argumento del logaritmo del numerador es el argumento del logaritmo que teníamos. Y el argumento del denominador es la base del logaritmo que teníamos. Vamos a ver ejemplos aplicando esta fórmula. Aquí tenemos un logaritmo. Logaritmo, lo voy a copiar de nuevo, logaritmo en base 5 de 10. Y lo vamos a cambiar a base 10. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que colocamos? Aquí tenemos nuestra fórmula, logaritmo en la base que queremos. Logaritmo, vamos a escribir la base 10, aunque no se escribe, pero ahora lo vamos a hacer para acordarnos. Y en el numerador, ¿qué es lo que tenemos? El argumento del numerador es el argumento de la base que teníamos. Es decir, aquí es 10. Y en el denominador, el argumento es la base que tenemos, esta. Por lo tanto, nos queda logaritmo en base 10 de 10, que es 1, y logaritmo en base 10 de 5, que no sabemos cuánto es, entonces lo dejamos expresado de esta forma. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que el valor, el resultado, el número que es logaritmo en base 5 de 10 es equivalente a 1 dividido el logaritmo de 5. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiar logaritmo en base 5 de 10 y lo queremos cambiar a base 3, perfecto. Logaritmo en base 3, logaritmo en base 3. ¿De qué? De 10 de 5. Ahí. Y no podemos hacer nada porque no sabemos cuánto es el logaritmo en base 3 de 10 ni el logaritmo en base 3 de 5. Un último ejemplo. Logaritmo en base 5 de 10 y lo vamos a cambiar a una base, a ver, no sé, 23 por ejemplo. 23, para poner algo muy extraño. Base aquí, base 23 de 10 y sería base 23 de 5. Así sería. Veamos otros ejemplos. Ejemplo 2. Fíjate acá que tenemos ya la división hecha. Tenemos esta parte de aquí y queremos irnos hacia acá. Fíjate que acá el 3, la base, aquí es el C. Y en el resultado acá del logaritmo que queremos, el C no figura, es decir, el 3 no figura. Lo voy a anotar aquí, logaritmo en base 3 de 8 dividido logaritmo en base 3 de 2. Y queremos cambiar, y ¿cómo lo hacemos? Este es como si no lo tuviéramos. Y nuestro nuevo logaritmo, esta es la base, aquí 2, y este es el argumento, 8. Y logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 elevado a 3 es 8. Es decir, el resultado es 3. Veamos otro ejemplo. A ver si tenemos logaritmo en base 9 de 42 dividido, y aquí tenemos que tener la misma base. Logaritmo en base 9 de 25. Ah, perfecto. Esto es igual a logaritmo en base 25 de 42. Y nos olvidamos del logaritmo en base 9. Veamos otros ejemplos. Acá, fíjate que aquí tenemos una división, pero aquí tenemos un problema. Aquí tenemos base 9 y aquí base 3. Así que no podemos tomar directamente esta propiedad y hacerla porque aquí tenemos C y C y estos deben ser iguales y aquí son distintos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, es escribirlo, 25 dividido logaritmo en base 3 de 5. Y lo que vamos a hacer es cambiar de base. Cuando tenemos distintas bases hay que cambiar. Y vamos a elegir la base 3. ¿Podríamos hacer los 9? Sí, pero vamos a elegir la base 3 porque nos conviene un poquito más. A ver, lo primero que vamos a hacer es que el 5
lo vamos a escribir, el 25 lo vamos a escribir como 5 elevado a 2. Y ese 2 lo pasamos adelante y nos queda 2 por logaritmo en base 9 de 5. A ver, recordemos la propiedad. Logaritmo de a elevado a n es n por logaritmo de a. Así que este 2, que es exponente, lo pasamos adelante multiplicando. Y este de aquí, que está en el denominador, lo vamos a escribir al lado. 1 partido por logaritmo en base 3 de 5. Fíjate que aquí tenemos un 1 y podríamos multiplicar y nos queda exactamente igual que esto, así que no tenemos problema. ¿Por qué lo hacemos así? Porque este logaritmo, logaritmo en base 9 de 5, lo vamos a escribir con cambio de base y aquí va a haber una división. Ahora lo vamos a hacer 2, y fíjate que el logaritmo en base 9 de 5 lo vamos a escribir logaritmo en base 3, logaritmo en base 3. ¿De qué? De 5 y de 9. El argumento está en el numerador, la base es el argumento del denominador, por 1 dividido logaritmo en base 3 de 5. Y como tenemos una multiplicación, podemos simplificar aquí. Y nos queda 2 por 1 partido por logaritmo en base 3 de 9 por 1. Acá. Y logaritmo en base 3 de 9 es 2, porque 3 elevado a 2 es 9. Por 1 no lo escribimos y 2 por 1/2 es 1. Es decir, este logaritmo en base 9 de 25 dividido el logaritmo en base 3 de 5 es 1. Un último ejemplo. Fíjate que aquí tenemos logaritmo en base 5 de 10 por logaritmo en base 3 de 125 por logaritmo en base 8 de 3. Aquí tenemos tres bases distintas. Y lo primero que vamos a hacer es que 125 es 5 elevado a 3. Eso nos conviene hacerlo, siempre dejarlo como lo más simple posible. Este 10 lo podríamos escribir como 2 por 5, pero aquí lo que estamos hablando siempre es de potencias, el máximo posible de potencias, porque este 3 lo vamos a dejar adelante. Lo segundo es que estas bases, que son 5, 3 y 8, las vamos a cambiar a la base que queramos, nos da igual. Yo lo voy a hacer en base 2. Entonces nos queda logaritmo en base 2 dividido logaritmo en base 2 por, voy a seguir escribiendo la estructura primero. Acá y nos queda logaritmo en base 2, logaritmo en base 2, logaritmo en base 2 y logaritmo en base 2. Y acá, ¿qué nos queda? Estamos en el primero, en este de aquí. Logaritmo en base 5 de 10 es equivalente a logaritmo en base 2 de 10, el argumento de acá, logaritmo en base 2 de 5. Después, en este de aquí, logaritmo en base 3 de 5 elevado a 3. El 3 lo vamos a dejar adelante, 3 por. Y logaritmo en base 2 de 5, logaritmo en base 2 de 3. Y en el tercero, logaritmo en base 2 de 3, logaritmo en base 2 de 8. Bien, fíjate que acá tenemos logaritmo en base 2 de 5 con logaritmo en base 2 de 5. Así que simplificamos. Logaritmo en base 2 de 3, logaritmo en base 2 de 3, simplificamos. Y nos queda logaritmo en base 2 de 10 por 3, o 3 logaritmo en base 2 de 10. No tenemos nada más porque estos son unos. Y en el denominador nos queda logaritmo en base 2, logaritmo en base 2 de 8. Pero logaritmo en base 2 de 8 es 3. Entonces nos queda 3 por logaritmo en base 2 de 10 dividido en 3. Y lo simplificamos y nos queda logaritmo en base 2 de 10. Eso es. Revisemos lo aprendido. Te dejo acá 4 ejercicios. Los 2 primeros cambia a la base indicada en cada uno de los ejercicios. Aquí cambia la base 2 en el primero y en el segundo cambia la base A. Después dice, cambia de base en cada uno de los ejercicios. Y te dejo 2 ejercicios en el cual tú ya debes saber a qué base debes cambiar. Te invito a detener el video, resolver los ejercicios y después comparar tus resultados.
Los resultados. El primero es -1. El segundo logaritmo en base a de c. El tercero es 4 y el cuarto es 2. Eso es. Cualquier duda me consultas. Que estés muy bien.